Ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Bueno, pues mi nombre es María Camila Buitrago, yo soy estudiante de comunicación. Entonces, bueno, te voy a hacer una serie de preguntas para conocer más de ti. Entonces, bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cómo te describirías a ti? O sea, ¿quién es Francisco Miranda? Bueno, yo pienso que hay diferentes maneras como de describirse, ¿cierto? Creo que si tenemos una descripción profesional, yo soy un politólogo de profesión, tengo unas maestrías y estudios de posgrado en economía social y en políticas públicas y relaciones internacionales. He trabajado en áreas de gobierno y también he ejercido el periodismo, así como he sido profesor universitario y he dictado clases en algunas instituciones de educación superior. Ya a nivel personal, soy una persona que nació en Valledupar hace 47 años ya, casi 48. Crecí en Barranquilla y luego vine a estudiar la universidad en la ciudad de Bogotá y aquí con algunos intervalos para estudiar en otros lados, he vivido la mayor parte de mi vida. Pues la verdad es que yo comencé el periodismo de manera casual. Am, yo participé cuando estaba en el colegio en algunas publicaciones, pero era más de corte escolar. Entonces yo entré al periodismo por casualidad, no fue algo planeado y, y la verdad es que sí, no pensé que eso fuera, no pensé que mi destino laboral fuera a llevarme o a conducirme a este campo en particular. También es cierto que yo he ejercido el periodismo y, digamos, no es tan común. He ejercido otro tipo de trabajos también. Normalmente lo que encontramos en la mayoría de los colegas periodistas es un trabajo continuo y permanente en el periodismo o en otras áreas de la comunicación. En mi caso, yo tengo una formación de ciencia política y he trabajado en otras áreas distintas al periodismo. Bueno, y sé que tú, cuando estabas en la universidad, le escribiste al director del tiempo de ese entonces. ¿Crees que quizás si él no te hubiera respondido, habría seguido por este camino del periodismo? Sí, así fue, esa es la historia. Hacia el año 1998 debía ser más o menos, 98 principios del año 99. eh, yo estaba estudiando ciencia política y mm, en esa época los correos electrónicos no eran tan masivos y algunos pocos periodistas, entre esos el entonces subdirector del Tiempo, Enrique Santos Calderón, publicaban sus correos electrónicos al final de la columna. Obviamente en las universidades éramos de los pocos entornos donde podíamos tener correo electrónico en esa época, no estaba tan masivo, ¿no? Sí. Entonces, yo le escribía correos electrónicos al subdirector del Tiempo en ese entonces, Enrique Santos Calderón, generándole comentarios sobre el periódico El Domingo, que era el único que yo podía comprar. Em, entonces, en respuesta a esos mails, que eran primero unas respuestas muy escuetas, y luego él me invita a conocerlo, y en esa entrevista que tuvimos, me hace una invitación para integrar el equipo, el comité editorial, para ser un escritor de editoriales del diario El Tiempo en ese entonces. Medios de comunicación, a mí me gustaba la opinión, pero seguramente el camino no habría sido el mismo si esto no se hubiera presentado. Habría sido quizás mucho más lento y yo me habría demorado mucho más en poder tener acceso a editores y a directores y quizás no habría pasado por los medios de comunicación que hacen parte de mi trayectoria profesional. Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia pues, ya trabajando en el tiempo? Digamos, ¿cómo era el ambiente laboral, tú siendo de pronto el de los más jóvenes, ¿no?
Sí, era un ambiente, no era una sala de redacción como tal, porque yo no entré a trabajar con el grupo de la redacción, con el grupo de los periodistas, no. Yo entré a trabajar con, digamos, de una forma muy informal, de una forma muy informal y programada como por horas, porque yo estaba todavía estudiando en la universidad. Entonces yo no podía cumplir el contrato laboral tradicional. Y entré al equipo de dirección del periódico. Ese equipo de dirección estaba a cargo de escribir, ayudar a escribir los editoriales para ponerlos a consideración de los dos directores, de los dos codirectores en ese entonces, Rafael Santos y Enrique Santos. Ese era mi trabajo. Entonces, en ese grupo de dirección, obviamente yo no solo era el menor, sino o el más joven, sino también pues me encontraba rodeado de personas con mucha más experiencia que yo, que me llevaban décadas de experiencia que yo. Fue una época muy retadora y ahora lo miro hacia atrás y me doy cuenta que no solo, no solo fue, digamos, retadora para mí, sino que hubo mucha tolerancia y hubo mucha actitud de mentoría de parte no solo de los dos codirectores, sino también del resto de compañeros del equipo de dirección de ese entonces, para un joven que la verdad pues tenía que aprender a escribir, a aprender el oficio de escribir las piezas editoriales desde cero. ¿M? Entonces, ahora que yo recuerdo esos tiempos, pues agradezco mucho el que ellos hayan tenido no solo los codirectores, sino el resto de mis compañeros, que eran mucho más veteranos y mucho más experimentados que yo, hayan tenido la paciencia y la actitud pedagógica que tuvieron conmigo. Esa lección fue tal que yo trato de hacerlo. En mi vida profesional yo siempre he tratado, en la medida de lo posible, de, eh, eh, de servir, de repetir eso que me dieron a mí, que es confiar en los talentos jóvenes, ser mentor. Y ahora te quiero preguntar, a lo largo de toda tu trayectoria laboral, ¿cuáles crees que han sido tus mayores logros? Entonces, hay varios logros, creo yo. Uno de los que más me genera satisfacción es reciente. Nosotros hicimos un proceso en el diario Portafolio para repensar distintos productos de Portafolio. Portafolio hizo un tránsito de ser un periódico de economía y negocios diario, pues con 6 ediciones a la semana, para transformarse en una plataforma de contenido de economía y negocios que integraba el diario Portafolio, el portal portafolio.co, la revista Portafolio y foros y eventos. Entonces, bajo mi dirección de portafolio, hemos rediseñado y le hemos introducido cambios de contenido, de enfoque y de diseño gráfico, tanto a la revista Portafolio como al diario Portafolio. Primero lo hicimos en la revista, inauguramos eso precisamente al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, y la evolución gráfica de Portafolio, del diario Portafolio, la lanzamos en julio de 2022. Entonces, ese es un logro que me satisface mucho, el haber podido comandar el periódico y liderar un proceso de llevar a Portafolio a un siguiente momento de su vida. No podría identificar un logro en particular, sino más bien es la acumulación de las ediciones, del trabajo, que da, digamos, que hace el oficio, ¿no? Sí, Que hace mayoritariamente el oficio, que te da, digamos, la, 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 el criterio, el desarrollo del criterio, la evolución de la toma de decisiones periodísticas que vas haciendo todos los días, todos los días, todos los días. ok. Yo creo que ese es un logro muy importante para mí, porque cuando trabajamos en periódicos, y yo creo que es una sensación parecida a quienes trabajan en radio o en noticieros de televisión, el día a día y la construcción diaria va acumulando grano a grano
una experiencia. Sí, Entonces, eso es muy importante. Eso me genera mucha satisfacción, porque le genera a uno también no solo la posibilidad de dirigir medios de comunicación y tomar decisiones editoriales importantes, sino también poder, como lo decía en una pregunta anterior, en una respuesta anterior, poder acompañar a las nuevas generaciones, poder servir de mentor y devolver a otras personas lo que me dieron a mí, que fue confianza en un joven sin experiencia, pero con potencial. bueno, y ahora te quiero preguntar, ¿cuáles han sido los retos más grandes que has tenido ya siendo director de portafolio? Bueno, son varios. Unos son de la coyuntura periodística que nos ha tocado y otros sí tienen que ver con el producto portafolio como tal. Entonces, el reto más importante, cuando yo entré de director de portafolio en septiembre del 2019, eh, la pandemia del coronavirus comenzó en marzo del 2020 y ha sido una de las experiencias profesionales más interesantes y al mismo tiempo más difíciles de mi vida profesional como periodista, el haber estado cubriendo desde la dirección de portafolio no solo la crisis sanitaria del coronavirus, ¿cierto? Sí, Que todos lo vivimos en nuestra vida, pues, y algunos lo vivieron con resultados más dramáticos y más difíciles para las familias, personas que fallecieron, que tuvieron complicaciones, etcétera, con pérdida de vidas humanas, con pérdida de familiares, de personas mayores, personas jóvenes también, etcétera. El componente de esa crisis sanitaria que se derivó en un componente de una crisis económica. La crisis económica más impactante y más profunda de la economía colombiana en más de 4 o 5 décadas y haber estado, digamos, comandando el periódico líder en economía y negocios del país en medio de una crisis, en medio de una crisis económica sin antecedentes, claro. porque no se parecía a ninguna crisis anterior. ¿Por qué? Porque su origen era un origen sanitario, no de la Ujú. estructura económica. Entonces, el reto de entender eso, de poder, de organizar nuestros equipos de trabajo, de poder cumplir con la misión periodística, Sí, sino como nosotros como sala de redacción tuvimos también que acostumbrarnos a ejercer un periodismo donde no había contacto con las fuentes, donde nos encontrábamos separados, donde la sala de redacción no existía. Los periódicos, los medios de comunicación en general y los periódicos económicos y de negocios estamos viviendo una transformación acelerada hacia lo digital, estamos viviendo la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingreso, entre esos los foros y eventos, las relaciones entre nosotros y nuestras fuentes, sea periodísticas, pero también en relación con nuestros clientes, las relaciones comerciales con nuestros pautantes, etcétera, todo como periódico, como organización de periódico, como producto, ha venido cambiando. Y claro. manejar, digamos, esa situación en las oportunidades que tiene, pero también en las desventajas que eso tiene. Te quiero preguntar, ya te pregunté por los retos, ahora, ¿qué es lo que más disfrutas de ser director? La verdad es que ser director como tal tiene mucha toma de decisión y poco disfrute. Creo que más que ser director, lo que yo disfruto, y no lo digo, lo digo de verdad, es decir, tienes unas tareas de representación institucional del periódico, nosotros nos encontramos dentro de una casa editorial, entonces pues obviamente tenemos planes estratégicos y tenemos un componente también corporativo, comercial, que también como director es mi trabajo hacer, que se suma y se Claro. añade a mi trabajo periodístico. Entonces, como director, el disfrute es un poco menor, pero eh, una de las responsabilidades de la dirección de un periódico como Portafolio es liderar una sala de redacción, un grupo de periodistas. Y creo que eso es lo más satisfactorio.